está. Muchas gracias, señor vicepresidente Andrés García. Como creo que es de dominio de las congresistas y de los congresistas y de los colombianos además, en el día de ayer, a finales de la tarde, se recibió un documento que contiene una medida cautelar sobre una acción de tutela del juzgado 16 administrativo de oralidad del circuito judicial de Bogotá, sección segunda, y la parte accionada es el Congreso de la República, guión mesa directiva del Congreso de la República, vinculadas Presidente de la República y Procurador General de la Nación. Dice la señora juez que admite la acción de tutela por la presunta violación de derechos fundamentales a la paz, a la participación, a la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, a la representación política, al debido proceso administrativo. Y dice la señora juez que además de la acción de tutela fue solicitada la acción de amparo. Fue solicitada, además de la acción de amparo, fue presentada la solicitud de medida provisional. Y entra la señora juez a analizar la medida provisional o cautelar, hablando de el acto dice que el accionante solicita mandar el acto legislativo 017 a la Presidencia de la República. La primera precisión es que tal acto legislativo no existe, fue un proyecto de acto legislativo. Y pues dice en una acción que entiendo le fue radicada en el día de ayer y resolvió y notificó en el día de ayer, que tiende a proteger los derechos fundamentales y que para protegerlos se puede suspender la aplicación de acto concreto que la amenace o la vulnere. De manera que habla que cuando se hubiese constatado que existe una violación, estas sean necesarias para precaver que la violación no se torne o se torne más gravosa. Esa es la medida cautelar. De manera que el juzgado comienza a hablar de las medidas provisionales de protección de derechos fundamentales para la prevención de la vulnerabilidad de los mismos. Dice que de acuerdo con el accionante Robinson López Descanse, dice que se identifica como una víctima del conflicto armado y coordinador de derechos humanos y paz de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OIPAC. Argumenta que en la presente acción de tutela es precedente medida provisional, teniendo en cuenta que en el presente asunto hay, dice, dudas razonables y que se debe conjurar un perjuicio irremediable que afecte a los derechos fundamentales de las víctimas. Y continúa diciendo la señora juez que en la votación de esa conciliación el día 30 de noviembre se suscitó una errónea interpretación y que dice también que pues hay decisión de la participación política y otros derechos fundamentales de las víctimas que se verían afectados al vencerse el término para la inscripción de las próximas elecciones. Esto fue en el día de ayer vencía el término. De manera que dice que que la acción de tutela se encuentra encaminada a lograr la sanción presidencial del acto legislativo en cuestión. Y cita entonces el concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado, en la cual se citan algunas sentencias
jurisprudencias proferidas por la Corte Constitucional, y dice que entonces, con base a ese concepto del Consejo de Estado, ella toma como cierto esa interpretación que aquí se dio sobre la votación, pues no es la correcta, y se basa precisamente en esa decisión de la Sala Consulta del Consejo de Estado. De manera que ella concede la medida provisional y pues ordena que se envíe, dice ella, señora juez, acceder a la medida provisional solicitada y en consecuencia se ordenará al presidente del Senado de la República que de manera inmediata envíe el texto del acto legislativo 017 de 2017. Nuevamente repetir, no existe tal acto legislativo, señora juez. No existe porque ese acto legislativo pues se quedó en un proyecto de acto legislativo, según lo que definió la interpretación cuando le di el uso de la palabra al señor secretario Gregorio Racha, determinó que no había alcanzado las mayorías. Y que se envíe entonces a presidencia para que luego prosiga su trámite ante la Corte Constitucional. Y dice, para no seguir hablando de la acción, dice, primero, ordenar al presidente del Senado de la República que de manera inmediata envíe el texto del acto legislativo 017 de 2017 por medio del cual, etcétera, etcétera, de manera inmediata. De manera que esa es la decisión de la juez, y que en el término de un día se rinde informe escrito aportando copia de los documentos que soporten sobre todo los aspectos relacionados, término que obedece la solicitud de medida provisional. Sobre esto, honorables senadoras y senadores colombianos, deseo dejar la siguiente constancia en mi calidad de presidente del Senado de la República. Constancia sobre la medida cautelar del trámite de circunscripciones de paz. Referencia a división de poderes y coherencia política en apoyo a la paz. La búsqueda de la paz como bien supremo no tiene discusión. Las garantías de un sistema político democrático deben proveer condiciones de equilibrio institucional, pero no es solo una obligación tácita de las normas la que deba lograrlo, sino las acciones que de manera coherente se sustentan en ellas, acciones que están a cargo de quienes ejercemos funciones de las diferentes ramas del poder público, desde luego preservando los principios de independencia y autonomía de cada una de ellas. He sido defensor en la búsqueda de la paz de Colombia, de su construcción a través de la vía del diálogo. He votado positivamente la totalidad de las normas de la implementación del acuerdo de paz. Soy miembro de la Comisión de Paz del Senado de la República. Asimismo, en esta presidencia he venido liderando los encuentros regionales por la reconciliación, una iniciativa con la que en este semestre hemos llegado a 5 departamentos de Colombia, exaltando y recibiendo de primera mano testimonios sobre las ventajas sociales y económicas de haber firmado la paz con la FARC, escuchando a líderes sociales, víctimas del conflicto, dialogando con los ciudadanos de a pie sobre los retos de la reconciliación en los territorios, porque soy un convencido de las bondades de haber finalizado el conflicto armado más antiguo de América. Reitero ante ustedes, honorables senadoras y senadores de la República y de este país, que he apoyado y seguiré apoyando todas las medidas tendientes a garantizar la paz de cada rincón de Colombia. Hoy, apegado estrictamente a la ley, es mi deber como presidente del órgano legislativo del poder público preservar la institucionalidad del Congreso de la República,
donde públicamente se ha desarrollado una verdadera discusión democrática alrededor de las normas que han pretendido crear las condiciones tendientes a superar el conflicto armado, respecto de las cuales no debe haber dudas sobre la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso para expedir o no las normas legales y constitucionales que expresan de manera real la voluntad democrática de los colombianos. Esta es una potestad del Congreso de la República, una de las tres ramas del poder público, que lo que reclama es la colaboración, como la tiene de las otras ramas del poder. En cuanto a la medida cautelar, he sido respetuoso de las decisiones judiciales como ciudadano y legislador. No me puedo sustraer, sin embargo, y debo decir que constituye un hecho inusitado, que no tiene precedentes en la historia reciente del país, que un juez de la República, en particular una jueza administrativa del circuito, y además sin competencia para ello, haya admitido y tramitado una acción de tutela, ordenando como medida cautelar que el Congreso de la República enviara sin precisar a quién ni a dónde un proyecto de acto legislativo que, como lo certificó el secretario general de esta corporación, no superó las exigencias requeridas para su aprobación. Y la falta de competencia la sustento en un documento que voy a dejar también radicado, y que en una parte dice que, remitido inicialmente a la subsección B de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los términos del artículo 86 y primero del decreto 2591 del 91 de esta corporación competente para tramitar y dirimirla, de llegar a encontrar que la solicitud de amparo en realidad resulte procedente, lo cual en principio no es claro debido a que su prosperidad constituiría una inadmisible usurpación de las competencias del órgano legislativo, en particular respecto de su papel constituyente derivado, la cual tiene asignada por mandato constitucional expreso, y porque además el asunto versa sobre un proyecto de acto legislativo que por su propia naturaleza tiene la condición de acto de carácter general, impersonal y abstracto, frente al cual, en los términos claros e equívocos del artículo 6, numeral 5 del decreto 2591 del 91, la acción de tutela resulta improcedente. Preocupa entonces que un juez de la República está asumiendo competencias que por mandato constitucional tiene expresamente asignado el Congreso de la República para reformar la Constitución en su calidad de máximo órgano de representación democrática, pues en nuestro Estado social de derecho es el único que tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, como lo había dicho, tomar este tipo de decisiones en su condición de constituyente derivado. En todo caso, honorables senadoras y senadores, debo informarle que se han adoptado las medidas necesarias e impartido las debidas instrucciones al secretario general del Senado, doctor Gregorio El Hach, quien, conforme a lo dispuesto a la resolución del 038 del 25 de mayo del 2015, ostenta la representación judicial sobre asuntos legislativos del Senado de la República, para que, de acuerdo con sus funciones, adelante las acciones pertinentes relacionadas a la acción de tutela. Está aquí la delegación que se le ha entregado, y está aquí el documento con que, luego de la votación, el señor secretario ordena el archivo del acto legislativo en cuestión. Muchísimas gracias. El proyecto de acto legislativo mencionado.